Hola, ¿qué tal? Yo soy Miss Laurita y hoy vamos a hablar de las fracciones equivalentes y simplificación de fracciones. Son dos temas que pensaba separar en dos videos, pero van muy de la mano, entonces vamos a tratar de hacerlo en uno solo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es ¿qué son las fracciones equivalentes? Vamos a pensar que yo aquí tengo un pastel que está dividido a la mitad y me queda esta parte del pastel. Y de este otro lado yo tengo un pastel que está dividido en 4 partes iguales y yo tengo estas 2 partes. Entonces, esto de aquí quiere decir que yo tengo uno de 2 pedazos en los que estaba dividido el pastel. Recordemos que el denominador indica en cuántas partes está dividido mi entero y el numerador indica cuántas partes tengo. Entonces yo aquí tengo un medio. Este pastel está dividido en 4 partes y de esas 4 partes yo tengo 2. Ahora, si nos damos cuenta, esta parte representa exactamente lo mismo que esta parte de aquí. Eso quiere decir que un medio es lo mismo que 2 cuartos. Estas son fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes son fracciones que se leen y se escriben diferente, pero representan el mismo número. Esto quiere decir que las cifras que están en el numerador y denominador de la fracción son diferentes en ambas fracciones, pero ambas fracciones representan el mismo valor. Ahora, ¿cómo puedo saber cuándo dos fracciones son equivalentes? Bueno, para esto tenemos que explicar primero cómo se obtienen fracciones equivalentes y vamos a regresar a ver varias cosas que nosotros ya debemos de saber. Por ejemplo, cuando yo multiplico cualquier número por 1, por ejemplo 3 por 1, mi resultado es ese mismo número, en este caso el 3, ¿sí? Esto quiere decir que si yo multiplico cualquier fracción por 1, por ejemplo un cuarto por 1, esto va a ser igual a la misma fracción, en este caso un cuarto, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Bueno, vamos a recordar también que un entero, si yo lo represento como fracción, yo lo puedo representar como una fracción igual, por ejemplo, 1 sobre 1. Esto es igual a un entero. Recordemos que la fracción es una división entre dos cantidades. Entonces, cuando yo divido una cantidad entre esa misma cantidad, el resultado siempre va a ser 1. Si yo tengo otra fracción igual, por ejemplo 3 tercios, esa fracción igual también va a ser igual a 1. Todas las fracciones iguales equivalen a 1. Esto quiere decir que siempre que yo tenga una fracción cuyo numerador y denominador sean la misma cifra, esa fracción va a ser 1. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque cuando unimos esto con esto de acá, que ya son dos cosas que sabemos, entonces podemos saber que si yo multiplico una fracción, por ejemplo un medio, si yo la multiplico por cualquier fracción igual, vamos a decir 2 medios, entonces el resultado, que aquí 1 por 2 es 2 y 2 por 2 es 4, va a ser una fracción equivalente a mi fracción original. Entonces, uniendo esta parte de nuestro conocimiento con esta otra, podemos ver cómo podemos obtener una fracción equivalente. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Muchos ya sabemos obtener fracciones equivalentes y nunca lo hemos hecho así. Bueno, como nosotros lo hacemos normalmente, es multiplicando cualquier fracción por el mismo número, el numerador y el denominador. Entonces dices, bueno, multiplico por 2 el numerador y por 2 el denominador. Cuando en realidad lo que estás haciendo es que estás multiplicando la fracción por un entero. ¿Cómo? Por medio de una fracción igual, que es 2 medios. Entonces 1 por 2 es 2 y 2 por 2 es 4. Pero aquí adentro va implícito, o sea, existe pero no lo escribimos, este paso. Así se obtiene una fracción equivalente. ¿Ok? Si quieres tomar notas, pausa tu video para poder continuar. Vamos a seguir. Entonces, si yo quiero obtener una fracción equivalente, yo puedo decidir qué fracción igual quiero usar.
Vamos a ver, si yo tengo por ejemplo 3 cuartos, yo puedo usar una fracción igual que yo quiero que sea 11 onceavos, ¿sí? Entonces 3 cuartos por 11 onceavos, 3 por 11 me da 33 y 4 por 11 me da 44. 33 sobre 44 es igual a 3 cuartos. Ahora, como esto yo ya lo sé, entonces yo realmente puedo obtener una fracción equivalente sin mostrar este paso. Entonces dices 3 cuartos, yo lo voy a multiplicar por 1 por medio de una fracción igual que es 11 onceavos. Entonces 3 por 11 es 33 y 4 por 11 es 44. Y 33 sobre 44 es lo mismo que 3 cuartos, son fracciones equivalentes. Ahora, ¿por qué funciona esto? Porque se mantiene una relación, una proporción entre el numerador y el denominador. Vamos a volver al ejemplo de acá. ¿Ok? Entonces, yo aquí puedo ver, por ejemplo, cómo, si se acuerdan, quedamos en que un medio es lo mismo que 2 cuartos. ¿Por qué? 2 es el doble de 1. Aquí hay una proporción que se respeta entre estos dos números, que es que el denominador es el doble del numerador. Y en 2 cuartos es exactamente lo mismo. El denominador es el doble de lo que vale el numerador. Por eso son fracciones equivalentes. Y por eso me funciona que lo que yo multiplique, por lo que yo multiplique el numerador, si yo multiplico el denominador, se va a respetar el mismo valor en la fracción. ¿Por qué explico esto? Porque funciona también cuando tú quieres alterarlo por medio de una división. Siempre y cuando tú dividas entre el mismo número, el numerador y el denominador, tú lo estarás dividiendo entre 1. Por ejemplo, si yo tengo 8/16 y yo lo quiero dividir entre 4 cuartos, más bien dicho, que es un entero, 8 entre 4 me va a dar 2 y 16 entre 4 me va a dar 4. Y 2 cuartos va a ser una fracción equivalente a 8/16. Ahora, ¿qué pasa si esa misma fracción yo la quiero dividir entre 8? ¿Cómo sacas este número, Miss? Bueno, pues porque 8 y 16 son múltiplos de 8. Recuerda que el número que va a dividir el numerador va a dividir al numerador también, porque en realidad lo que estoy haciendo es dividiendo entre una fracción igual. Ok, entonces 8 entre 8 es 1 y 16 entre 8 es 2. Esto quiere decir que 8/16 es igual a 1 medio. ¿Y qué pasa si yo quiero dividir 8/16 entre 1 para que se mantenga la parte de la equivalencia, pero quiero dividir entre una fracción igual que eso, 2 medios? 8 entre 2 es 4 y 16 entre 2 es 8. ¿Cómo es posible que la misma fracción me dé 3 resultados diferentes? Bueno, porque si yo tengo un pastel, vamos a volver a los pasteles, y tengo 2 cuartos, es lo mismo que si tengo un pastel en el que se representa un medio, y es lo mismo que si tengo un pastel, a ver si me sale que si se representan 1, 2, 3, 4 octavos. Esta fracción, que es 2 cuartos, 1 medio, 4 octavos y el mismo 8/16, todas son fracciones equivalentes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando una fracción, yo quiero sacar un equivalente pero no la puedo dividir? Por ejemplo, esta de aquí. Yo la puedo dividir entre 1, pero si la fracción que yo elijo, como esta, que es 3 cuartos, la voy a poner aquí abajo, solo puede sacar un equivalente multiplicando por una fracción igual y no dividiendo, entonces a esta fracción se le llama fracción irreducible. 3 cuartos y 1 medio aquí también son fracciones irreducibles. ¿Qué quiere decir irreducible? Bueno, vamos a ver, hasta ahorita hemos visto dos formas diferentes
de cómo obtener fracciones equivalentes. Una es multiplicando numerador y denominador por una fracción igual, y la otra es dividiendo numerador y denominador entre una fracción igual. Muy bien, estas dos formas de hacerlo, las dos me van a dar como resultado una fracción equivalente. Pero en esta parte de aquí, cuando tú divides, lo que estás haciendo, aparte de sacar una fracción equivalente, es que estás simplificando la fracción. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que la fracción que te resulta va a ser más sencilla de entender. ¿Por qué? Es más, aquí con los dibujos pueden ver como yo pude representar 2/4, 1/2 y 4/8, pero si yo quiero hacer un círculo con 16avos, va a ser muy difícil representarlo. Y para nuestra mente es lo mismo. Para nuestra mente es mucho más fácil entender qué es 1/2 a qué son 8/16avos. Desde empezando porque los dos números son números más sencillos, son números más pequeños. A esto se le llama simplificar. Todo esto es simplificar, ¿sí? Entonces, cuando tú obtienes una fracción equivalente por medio de la división de una fracción entre una fracción igual, entonces estarás simplificando, ¿sí? Si quieres tomar notas, pausa tu video porque vamos a seguir. Ok, entonces, vamos a ver unos ejercicios. Vamos a pensar que yo aquí te estoy pidiendo, vamos al ejercicio número 6, que simplifiques esta fracción, 14/35. Entonces tú lo primero que tienes que saber es, bueno, voy a dividir entre una fracción igual, pero no me funcionan todas las fracciones iguales. Si yo quiero dividir entre 5/5, el 35 sí lo voy a poder dividir entre 5, pero el 14 no. Entonces tienes que entender que 14 y 35 necesitan tener un común divisor que puedas utilizar para simplificar la fracción. En este caso, yo espero que ya se te haya ocurrido que 14 y 35 ambos están en la tabla del 7, o sea, son múltiplos del 7. Eso quiere decir que el 7 es divisor del 14 y del 35. Entonces, yo estoy dividiendo 14/35 entre 7 séptimos. 14 entre 7 me da 2 y 35 entre 7 me da 5. Esto quiere decir que 14/35 en su forma simplificada es igual a 2/5, ¿sí? Ahora, hay veces que tú puedes simplificar, vamos a poner como ejemplo 50/100. Y entonces yo decido dividir esos entre 10 décimos. Voy a dividir entre 10 décimos, ¿sí? Entonces es importante, aquí por ejemplo 50 entre 10 me da 5 y 100 entre 10 me da 10. Es importante que cuando tú veas tu respuesta, verifiques que sea una fracción irreducible, que quiere decir que ya no se puede simplificar. Aquí, esta fracción todavía se puede simplificar. Yo puedo dividirla entre 5/5, y entonces 5 entre 5 es 1 y 10 entre 5 es 2. Esta fracción ya es irreducible. ¿Por qué me pasó esto? Bueno, porque no se me ocurrió que 50/100 se podían dividir entre 50/50. 50 entre 50 es 1 y 100 entre 50 es 2. Se me ocurrió entre 10 porque era la más sencilla. Pero realmente cuando tú simplificas una fracción, debes de buscar hacerlo con el mayor divisor posible, ¿ok? O con la fracción igual que tenga el mayor numerador y denominador. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo te digo, hablando de las fracciones equivalentes? Si yo tengo una fracción que es 5/8, ¿cuáles de estas fracciones son equivalentes a esa fracción? Oye, este es un 8. Lo siento, amigos. De estas tres fracciones, ¿cuáles son equivalentes a 5/8? ¿Cómo se les ocurre que lo podemos hacer?
Fíjense, yo ahorita no puedo saber cuáles de estas son equivalentes a 5 octavos. ¿Qué necesito? Si regresamos a las fracciones equivalentes, nos daremos cuenta de que si yo decido simplificar esta fracción, el resultado va a ser mi fracción original, ¿sí? Siempre y cuando esta fracción sea reducible. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo simplifico aquí 8/16 y 2/4? Si yo simplifico 8/16 entre una fracción igual que sea 8/8, me va a dar 1/2. Y si yo simplifico 2/4 entre una fracción igual que es 2/2, me va a dar 1/2 también. Esto quiere decir que si yo simplifico al máximo, o sea, hasta que sean irreducibles mis fracciones en cuestión, voy a poder determinar si son fracciones que equivalen o no, porque voy a tener la misma fracción. Entonces 5 octavos es una fracción irreducible. Eso ya me ayuda muchísimo. Ahora 24 y 28 yo las puedo simplificar entre 4. 24 entre 4, bueno, entre un entero que es 4/4. 24 entre 4 es 6 y 28 entre 4 es 7. Esta ya es una fracción irreducible y no es 5 octavos, entonces esta no es una fracción equivalente. 30/48, y perdón por ese 8, yo las puedo simplificar si las divido entre 6. 30 entre 6 es 5 y 48 entre 6 es 8. Esta sí es igual a 5 octavos, ¿sí? Ahora, aquí es importante que si a ti se te ocurrió simplificarlo entre 2, por ejemplo, compruebes que tu resultado ya sea irreducible. 20/32 yo los puedo simplificar si yo divido entre 4. 20 entre 4 es 5, 32 entre 4 es 8. Esta también equivale a 5 octavos, ¿ok? Entonces estos son dos tipos de ejercicios que me pueden pedir con fracciones equivalentes y simplificación de fracciones. A veces yo te puedo pedir que simplifiques una fracción, que compruebes si algunas fracciones son equivalentes a otras, que obtengas 1 o 2 o 3 fracciones equivalentes a partir de una fracción, ¿ok? Entonces, bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que le hayas entendido. Si quieres tomar notas de esta hoja, entonces pausa tu video para que las puedas tomar. Te agradezco mucho tu atención. Espero que este video te haya servido de mucho. Y recuerda llevar tus dudas al salón para poder resolverlos juntos. Que tengas muy bonito día. Gracias.